Esto es lo que se suele decir, ¿no? De que en España no tenemos una democracia, sino que tenemos una partitocracia, ¿no? Efectivamente, eso se dice mucho. ¿Y hasta qué punto eso es real? Pues depende Es un tema muy complejo porque depende de muchas cosas. Nosotros para delimitar una democracia, a día de hoy, teniendo en cuenta que la democracia, como decíamos antes, canónica ya no existe, Sí, lo que ahora se llama democracia, que son esos gobiernos representativos, han adquirido esa nueva palabra de nosotros somos la democracia. Entonces, si vale, nosotros nos basamos en que estos gobiernos son ahora lo que se entiende por democracia, hay que delimitar qué parte de el demos, es decir, el pueblo, tiene el poder, la gracia. exacto, vale, Entonces, ¿qué pasa? Yo creo personalmente que en España vivimos en un sistema envidiable respecto a lo que se vive en el resto del planeta. vale, ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a compararnos con los otros 200 países que hay en este planeta, creo que estamos, digamos, en la mitad privilegiada, ujú, bueno, la mitad no, en el segmento privilegiado de los sí, países del planeta, y creo que tenemos una vida muy cómoda respecto a otros sistemas que pueden, vamos, ponte por ejemplo Irán. Creo que ningún español admira o envidia la vida de la población iraní, claro, por ponerte un ejemplo. sí, sí, Pero también es verdad que por cómo se configuró nuestra democracia después del cambio de régimen desde la muerte de Franco hasta que se promulgó nuestra Constitución en 1978, sí, los partidos políticos tienen un poder excepcionalmente grande para mantener esa estabilidad del sistema, que es lo que hablábamos antes. Entonces, aquí lo que hay que delimitar es cuáles son las prioridades de cada uno. Uno prioriza la estabilidad del sistema para mantener el status quo y la estabilidad, o arriesga esa estabilidad en pro de la democracia, del poder del pueblo y de el vox populi, digamos, de la gente pueda expresarse y participar de forma mucho más directa y mucho más de forma como mucho más casual, que no sí, sea como algo tan solemne como una votación cada 4 años, sino que sea como una cuestión más bidireccional y mucho ujú, más normal, sí, digamos, que sí, no sea tan ocasional en el tiempo. vale, vale, Respecto a la pregunta que me estaba haciendo sobre si vivimos en una democracia o no, me está sonando una alarma, perdón. fail, Respecto a la pregunta que me hacía sobre si vivimos en una democracia o no, sí, yo creo que si nos planteamos en el contexto del hoy, ujú, creo que podemos decir que sí. Ahora, teniendo eso en cuenta, creo que inevitablemente tenemos que ser conscientes de que nuestra democracia tiene grandes retos y grandes fallos. ¿Por qué? Quizá por lo que decía anteriormente, creo que en España la representatividad territorial es algo a modificar o a mejorar, vale, pero ujú, por el devenir de los acontecimientos, porque cuando este tipo de sistema se pensó en su momento, como digo, pues a finales de los 70, ujú, se hizo de esta manera para que todos los territorios pues, tuvieran cierta representatividad y se ujú, favoreciera ese tipo sí, de entiendo, participación política, que no sea solo desde Madrid, sino que haya voces desde Barcelona, desde Sevilla claro, o desde Santiago de Compostela que digan, oye, mira, nosotros también creemos que es necesario esto. El problema es que no se ha traducido en una realidad material. ujú, Entonces, lo que pasa a día de hoy es que hay una serie de partidos que tienen, con perdón de la expresión, pero el chiringuito muy bien montado. sí, Creo que estaremos todos de acuerdo. sí, Y sí, luego, al margen de esos partidos, hay una serie de territorios que sí se preocupan por el bienestar de esos territorios y que hacen por hacer política para ellos mismos. ujú, Pero claro, esto muchas veces se hace en detrimento de los demás, porque me parece que, por ejemplo, para este nuevo cupo económico catalán que se está hablando, se está negociando o se pretende aprobar, creo que nadie se ha ido a Toledo a preguntar, o ya, nadie se ha ido a Valencia a decirle a una víctima de la Dana, ¿qué te parece a ti esto? claro, claro, Evidentemente. Entonces creo que falta esa representatividad, falta esa bidireccionalidad de la democracia en el sentido de que la gente tiene ciertas libertades y ciertos derechos que se deben respetar, pero inevitablemente hay una élite política y económica en el país muy clara, muy definida y que son las que verdaderamente manejan el Estado. No somos nosotros que con nuestro voto claro. podemos cambiar las Sí, cosas. sí. No votamos nosotros a favor de una ley, sino a favor de un partido político que es el que luego gestiona o hace, Claro, que luego ¿no? Que eso es lo que... O sea, que al ser el intermediario es donde está esa carencia, ¿no? De la democracia real, ¿no? efectivamente, la cuestión es que, evidentemente, al nivel de población que nosotros tenemos en España, que somos ya casi 50 millones de personas, es imposible Ujú.
porque es imposible materialmente que nosotros nos organicemos para hacer una ley, tú, yo, el vecino de al Claro, lado, claro. o sea, Sí, es entiendo. imposible, tiene que haber un gestor. Ahora, el gestor tiene una responsabilidad y esa responsabilidad no puede ser que cada 4 años yo me acuerde de que se ha votado o no se ha votado. Hay Claro, unos programas políticos, pero es que los programas políticos no se respetan. Entonces, ¿para claro, qué están? Son simplemente objetivos para que tú te hagas una idea claro. de lo que el partido va a hacer o no va a hacer. Claro, simplemente porque me votes, ¿no? Te Claro, digo claro, lo que tú quieres escuchar para que me votes efectivamente, y pero que luego se luego... hará o no, ¿no? Efectivamente, entonces como no hay esa bidireccionalidad y no hay una responsabilidad por parte de los políticos a la hora de mantener o no sus promesas, cosa que estamos ya hartos de verlo, en concreto con el presidente actual, Claro, mmm, creo que faltan cosas en esta democracia claro, para que sea una democracia plena o al menos más desarrollada. claro, claro, claro. ¿Y no crees que con lo que decías de que a día de hoy es muy complicado que nos organicemos todos para tener una democracia más real y proponer un cambio en el sistema, ¿no? ¿Tú no crees que con la tecnología, ¿no? Con el uso de Internet, ¿no? O sea, no tenemos que reunirnos toda una asamblea de 50 millones de personas, ¿no? Al fin y al cabo, con la tecnología o a través de Internet, yo creo que puede ser una buena herramienta para implementar esa democracia más real, ¿no? Claro, la cuestión es que la nueva revolución tecnológica que estamos viviendo desde la entrada de siglo, desde la creación de Internet un poco antes y desde esta nueva revolución de la inteligencia artificial a día de hoy, Ujú, plantea unos retos que los sistemas políticos actuales no pueden pasar por alto. claro, Es decir, a nivel de lo que proponías tú de asamblea online a través de Internet para tomar decisiones de forma más directa y tal, eso a priori puede estar muy bien. La cuestión está en que todo lo que conlleve poner a Internet de por medio es muy adulterable por conlleva determinado... un riesgo, ¿no? Claro, hay un riesgo muy importante a tener en cuenta porque hay muchos países, incluida España, que tienen unos intereses muy claros, por no decir todo. Entonces, ¿cuáles son esos intereses? Depende, porque España tiene unos intereses, Estados Unidos tiene unos intereses, China tiene unos intereses, Ujú, y cada contexto es diferente. ujú, Pero, por ejemplo, si Rusia quisiera alterar el equilibrio de poder en España para debilitar a la Unión Europea y consecuentemente disminuir la ayuda que se manda a Ucrania para ujú. ganar antes la guerra, Rusia, perdón, podría perfectamente intervenir en las elecciones españolas para, a través de ataques informáticos y demás, alterar los Claro. resultados de determinadas elecciones, etcétera, etcétera. Claro, aquí es donde viene la capa de seguridad que debería de haber para este sistema. No podría ser Claro, simplemente como el que envía un WhatsApp. claro, 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 evidentemente. claro, pero yo creo que también existe la tecnología para que eso no se pueda adulterar, ¿no? A día de hoy, no sé, mediante la encriptación de los datos, mediante muchas otras cosas, se pueden gestionar esa seguridad correctamente, para Sí, que no sea tan fácil como ya, ya. que otro, que claro, que es lo que tú dices, que si otro país desarrolla la tecnología para interceptar los mensajes o adulterarlos, o lo que sea, Ujú. pues, como no te des cuenta, estás jodido. Sí. Entonces sí que lo veo un problema, pero también lo veo como una buena solución siempre y cuando se tengan esas medidas cautelares. Sí, yo creo que desde luego, por lo que estaba diciendo antes, que la revolución tecnológica plantea inevitablemente ciertas cuestiones no solo a tener en cuenta por parte de los sistemas políticos para su funcionamiento, sino también de cara a su regulación, porque ahora con la inteligencia artificial y demás, creo que a nivel jurídico en España nos falta sobre todo Sí. pues determinadas normas que rijan un poco el funcionamiento de la inteligencia artificial en España, por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, para qué se puede utilizar, para qué no se puede utilizar, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, Claro, es un tema excepcionalmente complejo y tendrán que ser los políticos los que nos un poco marquen el ritmo en ese sentido, en función de las prioridades ideológicas que tenga el partido gobernante del momento, ya sea aquí, ya sea en El Salvador, por ejemplo. claro, claro. Y eso supone un conjunto de retos muy, muy importante. Y creo que los sistemas modernos del mundo no pueden pasarlo por alto, porque si no, la revolución tecnológica les va a pasar por encima. Y eso Claro. es mucho peor.